Bienvenidos todos a la tercera parte del video ensayo sobre Søren Kierkegaard. Esta será la última parte de estos videos sobre Kierkegaard. Como siempre he dicho, no se deben de tomar personal las ideas aquí expuestas. No se pretende ofender a nadie con estos videos. Con esto dicho, podemos ir al grano. Seguramente la idea más famosa del filósofo danés es la de las tres esferas o estadios existenciales. Estas tres esferas retratan el cómo Kierkegaard ve la vida de cada individuo. La primera esfera es la estética, luego la ética y seguidamente la religiosa. Estos estados pueden ser fácilmente aplicados a la propia biografía de Kierkegaard, pero antes veremos de qué trata cada esfera. El estadio estético es el estadio del humanismo y el arte en todas sus expresiones, al margen de los preceptos morales y la vivencia religiosa. La aspiración en este estadio es meramente terrenal. Kierkegaard pone de ejemplo a Don Juan, Fausto y el judío errante, tres personajes de la literatura medieval. Cada uno de estos tres personajes son una etapa del estadio estético. Básicamente, el estadio estético se basa en el hedonismo y la inocencia, la no trascendencia y lo material. El inconveniente del estadio estético es que la persona aquí jamás se tomará en serio sus deberes existenciales. Se preocupa tanto por su cuerpo que olvida alimentar su alma. Su afirmación de la pasión no supera el nivel de la sensualidad, no asciende al de la moralidad. Esto es lo que Don Juan representa. Fausto es el paso de perder la exuberancia e ingenuidad. Fausto se da cuenta que una vida desmedida de ocio y placer jamás podrá trascender a nada. Sin embargo, aún queda una etapa del esteticismo. El judío errante ha perdido todas las esperanzas en Dios y en el hombre. Sabe que está condenado a vagar por el mundo sin ningún clase de consuelo. Es simplemente un alma en pena, el futuro de todas aquellas personas en la esfera estética, incluso de Don Juan. Don Juan, Fausto, el judío errante, representan el intento humano de construir sus vidas al margen de la moralidad y la divinidad. Según Kierkegaard, se puede permanecer en esta esfera toda la vida, hasta donde se pueda sobrevivir como el judío errante, o bien puedes desarrollar una angustia insoportable y dar el salto a la esfera ética. El concepto de salto es casi tan importante como las esferas en esta parte de la filosofía kierkegaardiana. El salto de esfera a esfera es más bien un salto de fe, pues muchas veces no sabes qué habrá del otro lado. Para Kierkegaard, después de dar el salto, nunca puedes volver a la anterior esfera, y si vuelves es porque jamás estuviste del otro lado. La segunda esfera es la ética. A esta puede llegarse cuando el individuo asume categorías como arrepentimiento, obligación y compromiso, que reemplazan la vida estética sin motivos trascendentales. El sujeto ético no se deja llevar por una vida hedonista sin motivos morales, asume la ética kantiana o variantes. El matrimonio reemplaza la sensualidad, el compromiso el gozo y el deber al desenfreno. Para Kierkegaard, el matrimonio es un estado en el que los miembros dejan de tratarse como objetos sensuales, deja de fundamentarse en el enamoramiento y ahora se basa en el compromiso. Muchas personas creyentes piensan que la esfera ética es el nivel más alto al que la existencia humana podría aspirar. Sin embargo, Kierkegaard rechaza esta idea. El caso es que una persona cuya ética la lleva al extremo
Es peor persona que una persona con originalidad maligna propia. Kierkegaard se cuestiona lo siguiente: ¿quiere Dios el bien o la elección del bien? ¿Es un hombre que elige el mal, tal vez, en algún sentido, mejor que un hombre a quien se le impone el bien? Contrario del pecado no es de ningún modo la virtud. Todo lo que no proviene de la fe es pecado. Para Kierkegaard y para el cristianismo correcto, lo contrario al pecado es la fe. Es por esto que por más virtudes que se presentan en la esfera ética, sigue sin haber fe. La ética engaña a los sentidos, convirtiendo al mundo en algo ideal y no existencial. En varias citas bíblicas se nos dice que se debe presentar el debido respeto a las leyes terrenales, pero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Kierkegaard da el ejemplo de que Jesús muchas veces va más allá de la ley para comprender la realidad espiritual, como esa vez en la que la ley dictaba que se tenía que apedrear a una mujer sorprendida en adulterio. Cuando le preguntaron a Jesús sobre esta situación, él solo respondió la mítica frase: negando la ley. Básicamente, Kierkegaard rechazó la idea de santidad terrenal, refutando así los santos terrenales. Entonces, ¿cuál es el plano existencial más alto al cual aspirar? Es el estado religioso. Para llegar a este hay que dar un salto de fe desde la esfera ética. Kierkegaard llamó salto de fe a la entrada a la esfera religiosa. Es cuando uno deja la inmanente perspectiva terrenal y se enfoca en la trascendencia. Este salto de fe se puede meditar profundamente. En su libro Temor y Temblor, Kierkegaard medita la experiencia de Abraham, al cual Dios le dio la orden de asesinar a su hijo. Cuando Abraham estuvo por cometer este acto, fue su salto de fe. Abraham ascendió de la esfera ética a la religiosa, pues este acto carecía de toda ética. Para la esfera religiosa no son válidas las categorías terrenales de placer y dolor o bien y mal. Los únicos principios en ella son la fe y el pecado. Kierkegaard describe que hay dos momentos en la esfera religiosa. El primero es cuando el individuo termina siendo consciente que el esteticismo y la ética están condenadas a un vacío existencial. Por esto termina aceptando a Jesucristo como modelo de imitación. El segundo momento de la experiencia religiosa es cuando el individuo acepta o no la paradoja de que Dios fuera hombre y Dios al mismo tiempo, es decir, aceptar o rechazar si Jesucristo es en realidad Dios. Esta aceptación no se constituye con ninguna garantía o prueba, sino en fe. Al individuo que vive en la esfera religiosa, que constituye el centro de su existencia en la fe, es al que Kierkegaard otorgó el título de Caballero de la Fe. El 2 de octubre de 1855, Kierkegaard es ingresado en un hospital y muere por tuberculosis y parálisis el 11 de noviembre, a sus 42 años en 1855, acabando así el padre del existencialismo y el filósofo más profundo del siglo XIX. Sintetizando rápidamente las esferas de Kierkegaard, podemos ver la esfera estética como el caos y la esfera ética como orden. El caos en exceso solo lleva a la perdición de toda nuestra individualidad, perdiéndonos de las verdaderas cuestiones existenciales de la vida. Cuando en un individuo domina el orden, este termina siendo absorbido por la presión de la sociedad, consigue un trabajo estable con una familia estable e igualmente se olvida de las cuestiones trascendentales de la vida. La esfera religiosa sería el equilibrio de las esferas anteriores, es decir, un poco de caos en tu orden y de orden en tu caos. Aquí por fin aceptas tus ideas filosóficas más trascendentales y menos terrenales.
aunque esta última síntesis no es como Kierkegaard particularmente quería que entendieran su obra, pues solo queda como una simple idea taoísta. En fin, el trabajo de Kierkegaard sirvió como referencia para los filósofos que le sucedieron, como Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre o Albert Camus. Gracias a todos por haber visto este video, y si llegaste hasta aquí considera dejarme un like o una suscripción, y hasta luego.